os doy las gracias por haber asistido a este nuevo acto que hacemos. La asociación nos dedicamos a esto, a intentar que todo Madrid conozca no solo el Parque del Retiro, sino todo el paisaje de la luz. Desde el principio nosotros nos incorporamos al tema del Consejo Cívico Social, de la candidatura en aquel entonces del paisaje de la luz, y hoy día ya es parte concedida por la UNESCO. Entonces este año nos hemos establecido como un objetivo principal el divulgar todo lo que podamos del paisaje de la luz. Y una cosa que es clave en el paisaje de la luz es el Museo Naval. Y sin más os dejo con nuestra secretaria general, con Nuria. Gracias. Nuestra ponente, sería interesante, pues, en fin, declamar unos poemas relacionados con el mar. Yo, si me lo permiten, pues tengo un poema mío que en una ocasión escribí sobre el mar y lo voy a declamar. Y cuando termine la intervención de la ponente, pues lo hará Luis García Guardiola, que está ahí sentado, con otro poema del mar de un autor que ella nos indicará. De momento, aquí va el poema. En una ola te encontré, mar de luces, y en los juegos me olvidé, mar de plata. Espuma blanca en la cresta hasta la orilla extendida, horadando la tierra, sumergiendo mis rodillas. En un vaivén, acordes de agua salina, de relax y frescura balancean mi cuerpo, en superpuestas faldas de capa, sinuosas puntillas en arena mojada. Me atrapas, arropas, embelesas, mar de batallas. Por tu manto desfilaron, en lucha o sin ella, bergantines, chalupas, navíos, corbetas y fragatas. Frente a ti, en hipnótica permanencia, me atrapas. Proceso de vida en tus entrañas, de plancton, fosas y montañas, fauna a la que cuidas y en agradecimiento te ama. Fuente de esperanza para la tierra, gaviotas, cormoranes, frailecillos, alcas surcan tu alma. Bailas al ritmo que la naturaleza marca, unas veces con sumisión, otras con voracidad. ¿No será sed de venganza? Los alisios, la lluvia, el granizo, con su energía, el astro rey te acompaña. Nunca te alejes, maravilloso mar de argenta, húmeda simbiosis, pletórico de sal y concierto con el planeta. Aunque a veces te contaminan y maltratan, sigues dando frutos, porque capacidad de recuperación no te falta. Aquí sigo, prisionera en tus murallas, océano herido, mar ultrajada. Suelta tus amarras, déjame salir, para comprobar que ante tu inmensidad el ser humano casi no es nada. Muchas gracias. Ahora la protagonista verdadera de la tarde es María Asun y encantada de escucharte, de verdad. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Me oyen bien todos? Bien. ¿Al fondo también? Sí, estupendo. Pues como digo, muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a este pequeño espacio del patrimonio mundial, que lo es el Parque del Retiro, como ha dicho ya el presidente. Antes de comenzar mi intervención, quisiera darle las gracias a la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, y en particular a su presidente, don Javier de la Puente Vinuesa, que han tenido la amabilidad de invitarme a estar esta tarde aquí con ustedes para hablarles de algo apasionante, algo francamente apasionante, que es el Museo Naval de Madrid, que, como ha dicho el presidente, también se encuentra ubicado en ese pequeño espacio de patrimonio mundial que lo es desde el año 21. Tenemos la suerte fantástica los que vivimos en Madrid y todos los visitantes de poder disfrutar de este magnífico Parque del Retiro.
Bien, dicho esto, señoras y señores, voy a comenzar ya con mi intervención. Vamos a ver, la primera fotografía que ven ustedes aquí es nada más y nada menos que la impresionante escalera de ese palacio, de ese edificio monumental que es el edificio que hoy alberga el cuartel general de la Armada Española. Bueno, de la Armada, porque solo tenemos una. De la Armada. Bien, esta magnífica escalera, a ver que lo ubique con esta cosa, vamos por aquí. A ver. Aquí tenemos el edificio del que estaba hablando. Un edificio construido entre los años 1925 al 28 por los arquitectos Espeliu y Luque. No me voy a extender mucho en este tema, pero sí el edificio, como pueden ustedes observar, corona 4 calles. Paseo del Prado, calle Montalbán, donde podemos ver, a ver el puntero, no me ubico, arriba, sí le estoy dando, pero no me va. Arriba. Bueno, como podemos ver, la puerta principal está aquí abajo, entramos por Montalbán y sobre ella, arriba, nuestra bandera, como no puede ser de otra manera. Y ubica Paseo del Prado, Montalbán, Ruiz de Alarcón y Juan de Mena. Vamos a pasar, a ver, a esta. Como estamos con la escalera, ustedes habrán visto también en el cartel una preciosa imagen, que es la escalera. Bien, esta escalera se abre majestuosa desde la puerta principal del edificio, como vemos aquí, es una escalera de mármol de Carrara y color beige y marrón, cuyas balaustradas están adornadas con 3 pináculos. Llegados al primer rellano, como vemos ahí, se abren 2, derecha e izquierda, para dar acceso a las plantas principales del edificio. Y como pueden observar, al fondo, en el primer rellano, una espectacular vidriera con la rosa de los vientos. Impresionante. Arriba, las vidrieras de la parte superior, creo que la siguiente también, aquí lo vemos igual, esta imagen está tomada de dentro a fuera, mientras que la anterior está tomada de fuera a dentro. Y lo digo porque aquí abajo, no sé, el puntero me parece que no es lo mío, el puntero no me va o no es lo mío, no lo sé, aquí le doy, ¿no? Pero yo creo... Ah, vale, le estaba dando mal, perdón, a ver, ahora. Bueno, dejamos el puntero. Sí, estaba por la pared. Es que si no, es que no lo encuentro. Es este, sí, es este rojo. Es este. A ver. Ah, mira, lo tenemos en la pared. Bien, pues las vidrieras de la parte superior y luego esta, como digo, está tomada de dentro a afuera. ¿Por qué? Porque esto que vemos aquí solamente es un friso precioso, solo podemos verlo desde el interior de la escalera. No me extiendo más en la escalera porque las vidrieras, suelo decirles que son de la empresa Mornellán, los 15 cuadrados blancos que hay en la parte superior, preciosos, rodeados con una fenefa de color verde esmeralda, etcétera, etcétera. No vamos a extendernos mucho más en el edificio y vamos a ir a la entrada del museo. Esta es la entrada del museo actualmente, por la calle, por el Paseo del Prado número 3. Lo que vemos aquí, lo que vemos aquí, ya le cogí ya el ritmo. Lo que vemos aquí, estos está dedicado a esto que llaman cuadernas, las cuadernas de los barcos. Bien, y ya subimos a la primera planta, pero antes de todo tengo que decirles que el Museo Naval lo que trata es de difundir y dar a conocer la historia de la Armada Española a lo largo de más de 9 siglos de historia, unidos a la historia de España. Por tanto, es largo, no se puede ver el museo en un día ni en 2 días, hay que tomar su tiempo. Hay que destacar sobre todo la dignidad y capacidad de servicio de la Armada a lo largo de toda su historia, así como la importancia de la Armada tanto en España como en el resto del mundo, y por otra parte poner en valor esa capacidad de resistencia que ha tenido y tiene siempre la Armada frente a situaciones adversas. Es que se me ponen los pelos de punta. En fin,
También hay que destacar todo y poner en valor todos los cuerpos que integran la Armada, que son muchos. Y dicho esto, comenzamos en la primera sala, dedicada nada más y nada menos que a la Edad Media. La mar en la génesis de España. Esta sala, a mí me lleva como 20 minutos, imagínense. Está dedicada a la Marina castellana y Marina aragonesa. Marina castellana en este lateral de la vitrina. A la derecha de la vitrina ahí podemos ver a Roger de Launia. Aquí vemos a don Ramón Bonifaz, importantísimo don Ramón Bonifaz, reconquistó la ciudad de Sevilla en 1248, importante esa ciudad para la corona de Castilla posteriormente. Y no podemos ver a Jofre Tenorio, que está al lado de Bonifaz, pero sí podemos ver este cuadro de Brugada, donde ahí podemos admirar un bonito cuadro de Brugada que representa la muerte de Jofre Tenorio en un acto heroico de abordaje contra los benimerines. Importante, muere en 1340. Y la Armada aragonesa, que no podemos ver bien a Roger de Launia, fue ese gran marino que llevó a la Armada aragonesa todo su triunfo en el Mediterráneo en la época del siglo. Él muere en 1305 y nace en 1240. Bien, vamos un poquito con la construcción naval. Decirles también que el Museo Naval dispone de más de 12.000 piezas. Evidentemente no están todas expuestas, es imposible. Tenemos expuestas, además contamos en la sala con el subdirector del Museo Naval, el comandante Escrigas, aquí lo tenemos. Muchas gracias por venir, comandante. Bien, tenemos expuestas unas 3.000 piezas. En el museo, aparte de todo lo que he dicho de la Armada, también podemos hablar de construcción naval, esa evolución de la construcción naval, esa relación del hombre con el mar. Podemos ver artes decorativas, podemos ver uniformes, banderas, en fin, y toda la historia de España y la historia de la Armada. Bien, vamos con un poquito de construcción naval. Esta vitrina, donde vemos ahí distintos modelos, aquí vemos, me encanta la Coca, es un bonito barco pequeñito, redondito, como una cáscara de nuez, con un solo palo, vela cuadrada, para los que no interpreten bien el argot marítimo. Y a su izquierda podemos ver la carraca, aquí un drácar vikingo. El drácar, como vemos, es un barquito muy chiquito, de bajo bordo, con 16 remos por banda, propio de los vikingos, que esto además, saben que los vikingos, ya lo saben ustedes, era un pueblo que se dedicaba a saquear. Entonces, cuando llegaban con este barquito bajo de bordo, les permitía llegar casi hasta la arena. Salían los vikingos, alamplaban con todo lo que podían, pero como no tiene timón, lo que sí que tiene, una especie de una pieza a guisa de timón, que, bueno, no la tiene allí, es un barco que no tiene proa ni popa. Entonces, esa piececita que es movible, una vez que saqueaban, iba corriendo, llegaba al barco, cambiaba la pieza, la ponía en el otro lado y les facilitaba la huida. Vamos a hablar, en esta sala terminamos con los reyes católicos. Aquí vemos al rey, ahí, bueno, malamente se le ve, al rey Fernando. A la reina Isabel está a la derecha, no se la puede ver, pero bueno, los reyes católicos, decir que bajo su reinado se estableció el primer Estado moderno de Europa. Evidentemente, ya lo saben ustedes, terminaron con la Reconquista y además fueron los que llevaron a cabo todo el patrocinio del descubrimiento de América. Yo hablaría de la reina Isabel porque eso sí que es una gran mujer, una mujer a envidiar, una mujer a emular, extraordinaria la reina Isabel I de Castilla. La reina Isabel, que fue precursora de los derechos humanos, precursora de los hospitales de campaña, asistía a los campos de batalla con médicos y enfermeros para cuidar a los enfermos. Bueno, en fin, no puedo hablar más de ello porque no tenemos mucho tiempo, pero hablaría, no me importaría. Vamos a pasar a la siguiente sala, sala de los descubrimientos. Vemos una bonita sala donde además de ver armas, que podemos ver aquí las culebrinas, a la izquierda, por ejemplo, dos culebrinas preciosas, en otra imagen posterior se la ve mejor, caña de pasavolante, que vemos aquí, por ejemplo, y luego toda la zona de los descubrimientos. Vamos
Bien, aquí vemos la culebrina, ven qué bonita, la culebrina, y vamos a hablar de los descubrimientos. El mayor descubrimiento ha habido en la historia, y sin desmerecer a ninguno posterior, como por ejemplo el de la Luna, que evidentemente tiene su importancia y mucha, pero creo que no me equivoco si digo que el descubrimiento de América es el mayor descubrimiento habido en la historia de la humanidad hasta el momento. ¿Por qué? Porque además de descubrir todo un continente estaba habitado. ¿Y gracias a quién se descubre esto? Pues a Cristóbal Colón, como todos sabemos, ¿verdad? Porque él tenía la idea de llegar a las Molucas y tenía la idea de que a las Molucas se podía llegar por el oeste. Entonces, con las teorías de Toscanelli, va a ver al rey de Portugal que no le hace ni caso y finalmente se viene a ver a Castilla, se viene a la Rábida, se entrevista con la reina. ¿Más alto? No, ¿Sí? no es cuestión de eso. Ah, perdón. Separar un poco igual el micrófono. Ah, vale. Y, perdón. Por favor, cualquier anomalía, por favor me la dicen, porque es que si no, yo no puedo corregirlo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bien, vean, la reina Isabel finalmente, Cristóbal Colón, llega a lo que hoy es América. Él pensó que llegó a las Molucas, a Zipango. Cuando llega a Cuba, piensa que está en Zipango, una gran isla al lado de un gran continente, piensa que está en Zipango, en Japón. Las especias era el oro de la época, el oro de la época. Entonces, Cristóbal Colón, que no podemos ver aquí la imagen de Cristóbal Colón, que está a la derecha de los hermanos Pinzón, aquí vemos a los dos hermanos Pinzón. Cristóbal Colón, nacido no se sabe cuándo, no se sabe dónde, e hijo de no se sabe quién. Si bien la teoría más extendida es que Colón es de origen genovés y los italianos, lógicamente, se apropian esto, pero sus padres parece ser que eran de origen judío. Y por otra parte, y es un hecho irrefutable, es que Colón escribió siempre en castellano. Entonces, tomen ustedes la teoría que mejor les venga. Pues Cristóbal Colón con los hermanos Pinzón y tres naves, no tres carabelas. Yo a mis visitantes siempre les digo que al final de la visita les hago preguntas porque quiero que aprendan algo. Si ustedes me lo permiten, intentaré que así también sea. A mí en el colegio me enseñaron las monjas que eran tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿verdad? Y creo que a todos, a la mayoría. Sin embargo, hay muchos modelos de barcos, todos son naves, todos son naos, pero hay muchos modelos. Hemos hablado del Dracar, de la Carraca, la Coca, bien, las carabelas. Aquí vemos las dos carabelas, creo que se ven en otra posterior. No se ve. Bueno, entonces, las dos carabelas de los hermanos Pinzón, que están aquí, dos carabelas que como pueden apreciar son parecidas a la Carraca. Y con las dos carabelas y la nao Santa María levantan las velas y continúan su camino hasta el descubrimiento de América. Vamos a continuar. Llegamos aquí, aquí vemos a la nao Santa María. A ver, aquí vemos a la nao Santa María, que lo veremos después creo que mejor. A la derecha, este cuadro. El cuadro de José Garnelo, pintado en 1898, fue profesor de Picasso. José Garnelo nos representa la llegada de Colón a la isla de Guananí, una fecha inolvidable para la humanidad, 12 de octubre de 1492, Día de la Hispanidad, de nuestra fiesta nacional. Bien, aquí le vemos a Colón, muy bien vestido, aquí con la cruz, toda su tripulación, la cruz en señal de evangelización. Europa era cristiana, España también. Y a la derecha del cuadro podemos ver, no me extiendo mucho más porque no hay tiempo, a los indígenas. Estos indígenas que pinta aquí el autor, Garnelo, les vemos bien vestidos, con sus trajes evidentemente, bien vestidos, y les vemos corpulentos. Pues Colón, cada vez que escribía en su diario sobre los territorios a los que llegaba, decían que los nativos eran indígenas muy pequeñitos de esqueleto y que además iban desnudos. Bien, pasamos y vamos a hablar de la pieza más importante del museo, una pieza de valor incalculable, la Carta de Juan de la Cosa, importantísima, pieza única en el mundo. Se me ponen los pelos de punta, es que es impresionante.
el valor de esta pieza. Juan de la Cosa, que no tenemos aquí foto, creo que no se le ve ninguna, no se ve. Juan de la Cosa, nacida en Santoña, hizo 7 viajes a las Indias, a lo que se llamó las Indias. Esta zona verde que ven ustedes aquí, esta zona verde, toda la zona descubierta, las zonas descubiertas, las Indias, como se denominó en su momento. Bien, hizo 7 viajes a las Indias, los 2 primeros coincidieron con los 2 primeros de Colón. Hay que decir también, si no lo saben ustedes, yo se lo digo, que la nao Santa María era propiedad de Juan de la Cosa y se llamaba Gallega. ¿Ahora me oyen mejor según estoy hablando con el micrófono más lejos? Sí, sí. Gracias. Bien, y se llamaba Gallega, pero cuando Colón la adquiere, le cambian de nombre y le ponen Santa María. De esos 7 viajes que hizo Juan de la Cosa a las Indias, los 2 primeros con Colón, luego hizo otros más, finalmente muere en 1510 en Colombia, acribillado a flechas envenenadas que le lanzaron los indígenas. Esta carta original, sobre 2 pieles de animal, está cartografiada dibujada encima. La parte de la izquierda, según la ven ustedes, esto verde representa todas las zonas descubiertas. Aquí podemos ver precioso cómo están las Antillas, Cuba, podemos ver aquí también, podemos ver España, aquí, Irlanda, Inglaterra, etc., África. En el centro de la imagen, aquí vemos a San Cristóbal, que quizás lo puso en honor de Cristóbal Colón. Bajo la imagen de San Cristóbal, podemos leer en castellano antiguo, esta carta se hizo en el año de 1500 en Puerto de Santa María. Miren ustedes, a mis visitantes les digo que trasladen su mente del siglo XXI a los siglos por los que vamos pasando, para valorar en su justa medida lo que vamos viendo y explicando, porque ahora lo que les voy a decir entenderán por qué digo eso. Bien, la carta de Juan de la Cosa, considerada el primer mapa mundi. A pesar de esto, debemos decir que es una pieza cartográfica de importancia mundial y a partir de este momento podemos hablar de cartografía moderna. Está adornada de algo de lo que hablé antes, con la rosa de los vientos. Imaginen, mire qué preciosidad. Otras por aquí, más en distintos lados. Están hasta el año de 1500 representados todos los viajes habidos hasta ese momento, adornada con banderas, barcos, etc. La línea esta vertical verde hace referencia al Tratado de Tordesillas. No explico por qué, ya lo saben ustedes el tratado, pero de hecho, le he dado aquí y donde la vamos a cerrar. El Tratado de Tordesillas, y según esta línea verde, ¿qué ocurre? Que Brasil queda en aguas españolas. Y no es así. Brasil es portugués, quedaba en aguas portuguesas. ¿Por qué dije esto? Estamos hablando del año 1500, donde no existía ese botoncito que le das y te lo hace todo. Te lo explica todo de maravilla, te cuenta la vida de todo el mundo y encima te lo hace todo. Te hace una casa, te hace todo, te lo hace perfecto. No había esa perfección. Esa es un poquito por lo que digo, trasladar nuestra mente al siglo por el que vamos pasando. La carta se deposita en la Casa de la Contratación, termino con esto, aquí. Está este precioso grabado de Sevilla, donde podemos ver perfectamente la Giralda, la Torre del Oro, el Alcázar. Pues aquí dentro del Alcázar estaba la Casa de la Contratación, que la fundan, la crean los Reyes Católicos en febrero de 1503. Ahí se deposita la carta de Juan de la Cosa. Importante la Casa de la Contratación. ¿Por qué es importante? Y lo uno ahora. La Casa de la Contratación fue considerada la primera universidad científica de Europa, junto con la Casa de Indias de Lisboa. Imagínense ustedes la importancia ya en aquel momento, que estamos hablando del siglo XVI, principios del siglo XVI, la importancia que tenía la corona de Castilla, importantísimo, ¿no? Bueno, en la Casa de la Contratación se preparaban los pilotos, se fabricaban instrumentos náuticos, cartas de navegación, etcétera, etcétera. Ahí se deposita la carta de Juan de la Cosa. Vamos a pasar, aquí vemos la nao, a ver, aquí está, la nao Santa María.
¿Ven qué bonita? Es parecida a la carraca, parecida a las carabelas, un poquito más grande de eslora que las carabelas. Y ustedes se imaginan estos valientes hombres en el siglo XV, finales del siglo XV, metidos en esas carabelas tan pequeñas de unos 25 metros de eslora, y la nao Santa María, un poquito más grande, unos 30, ahí hacinados todos, con los animales, las armas, la munición, llevaban el plomo para hacerse su propia munición también. Con todo esto, no había agua caliente, no había calefacción, no había baños. Y ahí, esos valientes hombres, tenemos que estar orgullosos de esos valientes hombres que surcaron los mares y se atrevieron a ir en estos pequeñitos barcos y descubrieron todo un continente. Hemos de estar orgullosos de nuestra historia. Bien, voy a hablarles aquí al final de algo importante. El 5º centenario. Aquí vemos este cuadro de Salaverría, Magallanes, y ese gran español, nacido en Guetaria, Juan Sebastián Elcano. Bien, el 5º centenario terminó el año pasado, en el año 22. Decir simplemente la exposición duraba 2 horas y media, imagínense, yo aquí resumido en 2 minutos. Bien, Magallanes, que lo tenemos aquí, nacida en La Sabrosa, al norte de Portugal, va a ver a su rey, con la misma teoría que tenía Cristóbal Colón, que los Molucas se podía ir por el oeste. Y además él afirmaba que las Molucas estaban en aguas españolas. Pero como la historia se repite, es que yo creo que todos sabemos que la historia se repite. Entonces, pues no le hace caso a su rey y viene a ver al nuestro, a Carlos, al rey Carlos. El rey Carlos toma en consideración lo que le dicen y ¿qué hace Magallanes? Rinde vasallaje al rey Carlos, se naturaliza castellano, lo que hoy decimos nacionalizar. Se casa en Sevilla con Beatriz Barbosa y antes de partir hace testamento dejando todos sus bienes a su mujer, a su hijo Rodrigo y a los que vinieren porque su esposa estaba embarazada. También a sus parientes de Portugal, esto es una anécdota que les cuento, también a sus parientes de Portugal, pero esto es con una doble condición, que para hacerse cargo de la herencia tenían que venir a Castilla, pero además naturalizarse castellanos. O sea que si no, no tenían nada. Bien, la expedición son 5 naves las que salen: San Antonio, Trinidad, al mando del almirante de Magallanes, Concepción, donde iba de piloto ese gran español, Juan Sebastián Elcano, Concepción, Victoria y Santiago. No les cuento el recorrido, si bien llegan por fin, encuentran ese estrecho natural que lleva el nombre de Magallanes. Solo pasan 3 naves al Mar del Sur. Mar del Sur descubierto unos años antes, en 1513, por Núñez de Balboa. Llegan al Mar del Sur y ¿qué ocurre? Que pasan solo 3 naves, como he dicho. La San Antonio regresa a la península y la Santiago se estrelló. Le cambian el nombre porque lo ven tan tranquilo, sin olas y pacífico, que le ponen Pacífico. Pero lo más importante, no tenían cartografía. Las estrellas, el firmamento, todo les parecía de distinto color. Era tremendo. ¿Ustedes se imaginan en ese gran océano navegar de esta manera? Hay que valorar esto. Bien, llegan por fin a Filipinas y Magallanes muere en la isla de Mactán a manos de Lapu-Lapu el 27 de abril de 1521. Continúan las 3 naves, Concepción, Trinidad y Victoria, hasta Tidore. En el puerto de Tidore la Concepción hace agua, se tienen que deshacer de ellas, y la Trinidad, al mando de Gómez de Espinosa, tenía que regresar por el mismo sitio, por el Pacífico. ¿Para qué? Para conseguir el tornaviaje. No lo consigue porque al poco de partir de Tidore es apresada por los portugueses. España y Portugal, muy unidos familiarmente, lazos de sangre, pero a nivel político, cada uno por su lado. Bien, la Trinidad es apresada y no puede conseguir el tornaviaje. Elcano, con la Victoria, 47 hombres de los que llevaba, más 10 indígenas, 57 en total, sale de Tidore, travesía tremenda, y finalmente el 6 de septiembre de 1522
consiguen llegar a Sanlúcar de Barrameda, después de más de 3 años que nadie esperaba ya que regresaran vivos. El cuadro de Salaverría, que lo vemos aquí, representa la llegada de todos esos hombres. De los indígenas solo llegaron 3, de los 47 solo 18, en total 21 hombres, se perdieron muchos por el camino. Bajan, ese bonito cuadro de Salaverría los representa con velas encendidas, camisas blancas y descalzos, para dar gracias a la Virgen por haber regresado vivos. Juan Sebastián Elcano no solamente consiguió cumplir el mandato real de llegar a las Molucas, sino que además consiguió algo todavía mucho más importante, que fue circunnavegar el planeta, demostrando así la esfericidad del mismo. La expedición costó 8,5 millones de maravedíes, imagínense, 8, de los cuales 6 los aportó la corona hispánica, los otros, el resto, 2 comerciantes burgaleses. Solo regresa la Victoria, y de las más pequeñas, pues con creces superó el coste de la expedición. Imagínense si las especias era el oro de la época. Voy a terminar con una bonita frase dedicada a estos 2 marinos. Juan Sebastián Elcano y Magallanes, Magallanes y Elcano, 2 marinos, 2 españoles, unidos por sus gestas, unidos por la historia, 2 marinos que sirvieron a España y que dieron su vida por España. Vamos a pasar a la siguiente foto. La nau Victoria, preciosa, ahí la tenemos. Esta pieza se hizo ex profeso para la exposición del 5º centenario. Bueno, ¿qué les voy a decir de los astrolabios marinos? Miren ustedes la latitud, es fácil de medir, bueno, fácil. Se mide con los instrumentos náuticos, astrolabios marinos, ballestilla, cuadrante, etc. Tenemos una preciosa colección de astrolabios, como podemos ver aquí, el estuche, este compendio astronómico que les regaló, fue regalo que le hicieron al rey Felipe II. Piezas importantísimas, por ejemplo, es una de las piezas importantes del Museo Naval. Y vamos a los Austrias. No sé si me estoy extendiendo demasiado. Está apasionante. Media hora, sí, pero no sé, tenemos mucho de qué hablar. De los Austrias, 3 cosas importantes. Esta batalla, el nacimiento de un nuevo barco, porque la construcción naval, como hemos dicho, va evolucionando, va increciendo, se van construyendo barcos más grandes, más potentes, etcétera, etcétera. Una batalla que es esta, que todos conocemos, el nacimiento de un nuevo barco y, por supuesto, otro nuevo descubrimiento, donde también fuimos los primeros en conquistar América, en descubrir, fuimos los primeros en dar la vuelta al mundo y fuimos los primeros en el tornaviaje, del que les hablaré ahora. Vamos con Lepanto. Este cuadro representa, tenemos aquí al Papa Pío V, arrodillado bajo el Cristo, un ángel arriba que con su mano derecha le gira la cabeza hacia el fragor de la batalla. ¿Y por qué? Porque el Papa Pío V tuvo una visión, y es que él veía cómo se iba desarrollando la batalla y poco a poco, hasta que al final se ganó. Esto le iba tomando nota, un escribano tomaba nota. Como resultó ser cierto, le vale al Papa Pío V para ser canonizado santo. Vamos con el fragor de la batalla. Esta batalla ya saben ustedes, ¿eh? A ver, ¿quién participó importantísimo en esta batalla? Nuestro más ilustre... Yo soy sordo de apellido, pero no de oído, ¿eh? Cervantes. Bien, ¿sabían ustedes que Cervantes fue 15 años arcabucero de la Armada Española? No lo sabían, ¿verdad? 15 años. Todos le conocemos por esta batalla, luego estuvo en Navarino, etc. 15 años de arcabucero. Bien, el arcabuz es un arma, como un fusil, ¿no? La batalla son galeras. La galera era el buque de guerra por excelencia desde la antigüedad hasta esta batalla, porque a partir de aquí nace ese nuevo barco del que les hablaré. En esta batalla participa Cervantes, como les he dicho, como saben ustedes, en la galera marquesa, al mando del marqués de Moncada. Ya sabemos que el Papa,
el Papa Pío V tenía un temor tremendo a la expansión del turco de Solimán II, del Imperio Otomano. Se forma la Santa Liga, mandada, a ver si le vemos por aquí en alguna, mandada por este señor, por este señor que se llama Don Juan de Austria, que está ahí, al lado del cuadro, que no se le ve bien. Bien, la manda Don Juan de Austria, pero ahí participan marinos importantes como Pedro Valdés, el grandísimo que hemos visto ahí en la imagen, Álvaro de Bazán, Andrea Doria, etc. Bien, el fragor de la batalla, en estas galeras que hemos visto antes, participan unos 90.000 hombres, de los cuales casi 43.000 eran remeros. Bien, no les hablo más, pero gracias a que se ganó esta batalla, y ahí la importancia de esta batalla, gracias a que se ganó esta batalla, Europa hoy es cristiana, porque de lo contrario, señoras y señores, sobre todo señoras, nosotras iríamos tapadas hasta aquí, y ustedes, caballeros, en pantalón corto y fumando. ¿Sí o no? Es que lo vemos todos los días, ¿eh? Bien, esa es la importancia de esta batalla, la importancia de que hoy Europa sea lo que es. Don Álvaro de Bazán. Miren, el Museo Naval se puede ver por sectores, por fases, bien solo de construcción naval, bien por los marinos ilustres, bien por determinados siglos, solo los austrios, los borbones, etcétera, siglo XXI. En fin, se puede, digamos, diseccionar el museo para no verlo todo seguido, y hacerse ustedes una mejor composición del lugar. Don Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, capitán general de la Mar Océana, capitán general de la escuadra de galeras, mandó la retaguardia aquí en la batalla de Lepanto, y luego la pacificación de Portugal en 1580, la unificación de la península ibérica, y sobre todo la pacificación de la Terceira, las Islas Terceiras, importantísimo. Vamos a continuar, seguimos en la sala de los Austrias, y aquí vemos el nacimiento. Este es un galeón que posteriormente les enseñé, les voy a mostrar un galeón bonito, porque esto está en pañales. El galeón nace después de la batalla de Lepanto, va a dominar los mares durante 150 años, ya es un buque más grande, tiene 2 puentes, 2 alturas, 2 pisos, 2 puentes, artillado con 90 cañones y unos 50 metros de eslora. Y además no lleva remos, se le llama naves mancas, porque no lleva remos, propulsión vela. Y lo que vemos a continuación, esta pieza, a ver si tengo otra foto, ahí está, precioso galeón flamenco del siglo XVI, otra de las grandes piezas importantes del museo. Fue un regalo que le hicieron al rey Felipe II. Otra pieza importante, el montante de Don Juan de Austria. Este montante, que era un regalo que los papas le hacían a aquellos marinos que luchaban por la fe, por la cristiandad y ganaban batallas. Como Juan de Austria ganó la batalla de Lepanto, el Papa le regaló este montante. Dicho de paso, hay que decir que este montante, la empuñadura era de oro y piedras preciosas. Se ha tenido que restaurar, como ven ustedes hoy, no es de piedras preciosas, ¿verdad? Bien, esto es un casco turco. Los turcos tenían que llevar las orejas tapadas. Por eso, un casco turco. La moneda de Carlos V, el emperador Carlos V, primero de España, quinto de Alemania, el Sacro Imperio Romano Germánico. Y vamos, este es un siglo XVIII, ya estamos en los Borbones, hemos avanzado mucho. Los Borbones, esta sala, ya saben ustedes que comienza la Guerra de Sucesión, como una guerra internacional, hasta 1703, el Tratado de Tres, y después continúa en España con una guerra civil hasta 1716. Durante este periodo, he olvidado la tercera cosa importante de los Austrias. El tornaviaje. No podemos dejar de hablar de ello. El tornaviaje no lo pudo conseguir la expedición de Magallanes Elcano, porque ya dije que la Trinidad fue apresada por los portugueses al salir de Tidore. Después, más tarde, Loaiza y otros más
no lo consiguen. ¿Por qué no podían conseguir el tornaviaje? Es decir, ir y volver por el mismo sitio. Pues no lo podían conseguir porque los vientos alisios se lo impedían. Y entonces el rey Felipe II piensa en un gran cosmógrafo español, Fray Andrés de Urdaneta. Fray Andrés de Urdaneta se prepara la expedición que la manda Legazpi, llega a las Filipinas, Legazpi funda la ciudad de Manila, en la isla de Luzón, y finalmente Fray Andrés de Urdaneta sale de Manila con la nao San Pedro y ¿qué hace para evitar los vientos alisios? Sube mucho más al norte y sale de Manila, según el estado ustedes salen de Manila, sube más al norte y finalmente llega a Acapulco el 1 de octubre de 1565. Otra fecha para no olvidar, importantísimo para la humanidad. Tercera o segunda globalización. Fuimos los primeros. Van 3, ¿eh? Descubrimiento de América, vuelta al mundo, tornaviaje. Importantísimo. También decir a los austrias algo de Carlos I. Es que me da mucha pena no hablarles más, pero no les quiero tener aquí 5 horas. Bien, Carlos I, una cosa importantísima. Es el que crea la infantería de marina en febrero de 1537. La importancia de la infantería de marina, los tercios españoles, esos valientes tercios españoles. Cuando la crea, cuando manda embarcar en Nápoles los tercios como un cuerpo profesional de choque y desembarco. Infantería de marina que ha llegado hasta nuestros días, nuestros marines españoles. Bien, vamos a los Borbones. Los Borbones, Felipe V, Fernando VI, Carlos III, supieron rodearse de grandes políticos, grandes hombres de Estado, como personajes como, no les vemos bien, pero se lo intentaré señalar, aquí le vemos José Patiño y Rosales, a la derecha está Marqués de la Ensenada, Antonio Valdés, etc. Estos grandes políticos, grandes hombres de Estado, tenían un plan muy ambicioso. Decir, y esto sirve en general para todo, que después de una gran guerra, y aquí veníamos de la guerra, estamos en la guerra de sucesión, la Armada siempre queda reducida a poco, ¿verdad? Tenemos que renacer, tenemos que hacer resurgir a la Armada, a que vuelva a ser lo que era, esa grandeza de la Armada Española que surcaba los mares con ese orgullo y esa grandeza, ¿no? Bien, pues estos hombres tan que he dicho, hombres de Estado, ese plan tan ambicioso consistía primero en hacer renacer la Armada de las cenizas en las que quedó después de la Guerra de Sucesión, la construcción de los arsenales, Cartagena, la Carraca y el Ferrol. Y además, construcción de fábricas de fundición, munición, también el de San Blas en Sinaloa, también el de La Habana, para construirlos, etc., Guarnizo en Santander, y después, sobre todo, lo más importante, la formación de los marinos. Para ello, se crea la Escuela de Caballeros de Guardiamarinas, 1717, y la crea, aquí la tenemos, José Patiño y Rosales. Decirles que la Escuela de Guardiamarinas se crea en Cádiz, 1717, y para entrar tenían que tener entre 14 y 17 años, los aspirantes. La enseñanza era mixta, 2 semestres de teoría, donde se les enseñaba cartografía, cosmografía, cartografía, construcción naval, danza, música, esgrima, en fin, de todo. Y además de esto, 6 años de prácticas, imagínense ustedes, totalmente preparados. Bien, decir otra cosa importante de este reinado es que el rey Felipe V, algo importantísimo, bueno, introdujeron los Borbones muchas reformas importantes que algunas de ellas han llegado hasta nuestros días. Una de ellas, la más importante, la creación de la Real Armada Española como institución permanente del Estado. Se crea en el siglo XVIII, Felipe V. Vamos con el nacimiento de ese nuevo barco. Aquí lo vemos, este barco, que es el navío en línea. Va a desbancar al galeón, que hablé antes, ¿no? El navío en línea, bueno, se le llama así porque van en línea, uno detrás de otro, ¿no? El último tenía que ver el fanal rojo del anterior.
Este barco ya es más grande que el galeón, 60 metros de eslora, 3 puentes y 130 cañones. Un barco muy grande. Les enseñaré un navío en línea bonito para que lo sepan, para que lo aprecien mejor. En este rinconcito de esta sala hemos terminado una exposición preciosa. Ha terminado el día 9 de abril, una exposición dedicada a la importantísima aportación que España hizo a la independencia de Estados Unidos de Norteamérica. Poco supieron después valorarlo, los norteamericanos. Se olvidaron pronto. Bien, esta aportación tan importante, figura clave, el rey Carlos III. Se la voy a decir en 2 minutos. Preámbulo de la Guerra de la Independencia es la Guerra de los 7 años, donde Francia queda totalmente en ruinas, prácticamente en ruinas, tenía un gran afán de venganza contra Inglaterra, y entonces, ¿qué ocurre? Que las 13 colonias del este de Estados Unidos se querían independizar de Inglaterra, Carolina del Norte, del Sur, Virginia, Rhode Island, Nueva York, etcétera, Hampshire y demás, las 13 colonias. Inglaterra dominaba el mar. En el interior los colonos no tenían de nada, no eran militares, eran colonos, eran terratenientes, no tenían de nada. Necesitaban el apoyo de alguien. Tan es así que las causas de la guerra fueron leyes injustas, impuestos abusivos, escaso desarrollo económico, por no decir ninguno, y que los colonos se quejaban de que no tenían representación en el Parlamento inglés. Estas fueron las 4 causas importantes de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Primer Congreso Continental de Filadelfia, segundo Congreso 1774, se nombra jefe de los ejércitos a George Washington. Pero, señoras y señores, George Washington no era militar. George Washington era un colono, un terrateniente. Tan es así que no ganaba batallas. Al principio, desde el 74, cuando se lo nombra jefe de los ejércitos, no ganaba batallas, hasta que ya en septiembre-octubre de 1777 consigue esa gran victoria de Saratoga. Y después de esta gran victoria de Saratoga, dice Washington, el grandísimo George Washington, dijo ante el Congreso Continental de Filadelfia lo siguiente: señores, nuestra situación depende de los acontecimientos navales. Si Francia y España no entran en la guerra, y especialmente España no apoya nuestra causa y entra en la guerra, la independencia hoy se hace imposible. ¿Ustedes se imaginan? ¿Por qué los representantes del Congreso Continental de Filadelfia tenían tanto interés en que España entrara en la guerra y apoyara su causa? Pues muy sencillo, porque conocían perfectamente que el Imperio Español dominaba todo el continente americano, desde el sur hasta el norte. Fíjense, hasta la provincia canadiense de Nueva Escocia. Y sabían que desde los territorios del norte se podía hacer la fuerza. Segundo, por el gran potencial económico que tenía el Imperio Español y que no lo tenía ningún otro país. De ahí que quisieran que España entrara en la guerra. La aportación que se hace, España, bueno, como dije antes, Francia tenía un afán de venganza contra Inglaterra, y después de Saratoga, finalmente en febrero del 78, Francia entra de lleno en la guerra, porque hasta entonces la ayuda que se les presta a los colonos es una ayuda encubierta. Por ejemplo, tiendas de campaña, munición, armas que salían de la Real Fábrica de Armas de Plasencia, a las cuales se les borraba el número de serie para que Inglaterra no supiera que estábamos apoyando a los colonos americanos. Después, medicinas, uniformes, la quina, importantísima la quina. ¿Y quién tenía el monopolio de la quina? España. Bueno, y muchísimas cantidades de dinero que aportaba España, porque Francia, lo pobre, no tenía mucho.
Bien, toda esta ayuda llegaba a Cuba, de ahí al puerto de Nueva Orleans, por el Mississippi se repartía. Como digo, después de la batalla de Saratoga y ya toda la ayuda que comienza a llegar, Washington comienza a ganar batallas y así fue como conseguimos después, consiguió terminar la guerra en el 82, firmando la paz en el 83. Figuras claves, figura clave, el rey Carlos. Y figuras claves tenemos aquí a Luis de Córdoba y Córdoba, Córdoba los dos con V, Luis de Córdoba y Córdoba, que mandaba la escuadra hasta el canal, también en el Caribe, tremendo, no les puedo contar todo lo que hizo porque es que no da tiempo. Y a la derecha tenemos a José Solano y Bote, de él decir que partió de Cádiz con más de 155 velas, y los ingleses no fueron capaces de apresar ni una sola vela española. Ni una. Gracias a lo que él llamó, José Solano, llamó un feliz ardid, una maniobra arriesgada, un feliz ardid, consiguió burlar a la Royal Navy. De Luis de Córdoba y Córdoba decir también que él pudo apresar a la altura de las Azores 55 de las 58 velas inglesas y las apresó en una sola acción. Pero gracias a quien pudo apresar José en esta guerra de la independencia, que fue una guerra fundamentalmente marítima, donde los escenarios bélicos lo marcaban la combinada España. Bien, ¿por qué pudo Luis de Córdoba apresar 55 de las 58 velas de la inglesa? ¿Por qué? ¿Y gracias a quién? Pues gracias a la inteligencia, clarividencia y exactitud de cálculos de José de Mazarredo, impresionante, que fue capaz de decir el meridiano exacto sobre las Azores, donde podía hacerse con esas 55 velas. Inglaterra sufrió la mayor pérdida en este siglo en una sola acción, en esa batalla, quiero decir, en una sola acción. Y nos falta una figura clave de la guerra de independencia, que es Bernardo Gálvez. Conquista Móvil y Pensacola. Nos falta aquí. Bueno, sigamos. Vamos con otro gran personaje del siglo XVIII, don Blas de Lezo. Aquí le vemos a la derecha, a la izquierda, creo que tenemos por aquí. Bueno, Blas de Lezo, vamos a ver. Me voy a limitar solamente a Cartagena de Indias, porque es que si no yo me pongo a hablar y no termino. No les quiero cansar a ustedes. Cartagena de Indias, Blas de Lezo, un hombre, solamente decir, que nace en 1689. 1701 ya era con 12 años, entró en la Armada francesa, estábamos en la combinada, Francia-España, guerra de sucesión. En 1704, en esa tremenda batalla de Vélez-Málaga, pierde su pierna izquierda a la altura de la rodilla. Un niño con 15 años no pierde su valor, al contrario, sigue luchando. 2 años más tarde pierde su ojo izquierdo. Y en el asedio de Barcelona en 1712, la movilidad del brazo derecho. Con 23 años era tuerto, manco y cojo, le llamaban el medio hombre. Bueno, aquí le vemos, por ejemplo, apresando el Stanhope, un buque inglés, pero él solo hizo muchísimas cosas. Además, José Patiño Rosales, cuando Lezo le escribe para decir que quiere dejar la armada y tal, no le permite dejar la armada así, regresar a la península. Había tenido desavenencias con el virrey de la zona, Salvador Eslava, y regresa, le manda a muchísimos sitios a limpiar de corsarios el Caribe, etcétera, etcétera. Y me centro en Cartagena aquí le vemos, Blas de Lezo, ese pirata bueno, como yo le digo a los niños. No, pirata, digo, no, este es pirata bueno. Aquí le vemos, Blas de Lezo. Bueno, vamos con Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, los ingleses llegan Vernon, con 180 naves, 20.000 hombres, 2.000 cañones, bueno, corsarios, bucaneros, de todo. Y llegan y con su catalejo se pone mirando, esto en 2 minutos es para Inglaterra. Graso error. No sé, él no sabía, no conocía, supongo, o no quería conocer la grandeza que tenía Blas de Lezo. ¿Qué tropas tenía Lezo? 4.600 hombres. 6 naves, de las cuales alguna de ellas no podía navegar.
y muy poquitos cañones. Bien, es cierto que conquistar Cartagena de Indias era harto difícil. Blas de Lezo pone en Boca Chica, había dos entradas, Boca Chica y Boca Grande. En Boca Chica pone unas cadenas para que las tropas de Vernon, la flota de Vernon, no pasen. En Boca Grande llegó a hundir algunas de sus naves para que no pasaran. Esto unido a las lluvias tropicales hacen que Vernon, finalmente resumido ya, se tiene que rendir en abril de 1741. Se tuvo que rendir. Bien, Blas de Lezo cayó herido en el castillo de San Luis, muere después, no muere en ese momento, muere después en septiembre del mismo año, a consecuencia de las heridas. Decir que Blas de Lezo está enterrado en Westminster. Según entran ustedes en Westminster, a la izquierda, nada más entrar a la izquierda, tapado con una cortina roja, está la tumba de Vernon, que es muy bonita, por cierto, pero en ella hay una inscripción que dice: aquí yace el almirante Vernon, que defendió Cartagena de Indias hasta donde pudo. Y los ingleses se quedan tan contentos. Es decir, que de una derrota hacen una victoria. Yo creo que en ocasiones deberíamos aprender de ellos. Y termino con una preciosa frase de Blas de Lezo que dice: una nación no se pierde porque unos pocos la ataquen, sino porque los que la aman no la defienden. Bien, este era el gran Blas de Lezo. A ver, vamos. ¿Qué pasa? Que no me pasa él. Ah, ya. No pasa nada. A ver. Blas de Lezo. Esta es la medalla que mandaron a acuñar en Inglaterra, que también la podemos ver ahí donde vemos a Lezo, arrodillado, pobre, que no se puede arrodillar, entregándole las llaves a Vernon. De esto no se habla en Inglaterra. A Blas de Lezo nombrar a Blas de Lezo es imposible, tremendo. Pero ¿saben ustedes lo que pasó en 2014? Una anécdota. En 2014 hubo un acontecimiento en Inglaterra donde mandaron al resto de países enviar un barco en representación del país. ¿Saben ustedes qué barco envió España? La fragata Blas de Lezo. Los ingleses no pueden soportar a Blas de Lezo. Bien, nosotros en el museo hablamos de todo. Batallas ganadas, batallas perdidas. Hay que hablar de todo, porque es historia. Y la historia es lo que pasó, no lo que queremos que pase o que sea. La historia es lo que pasó. Vamos a la construcción naval, los patios. Tenemos dos patios preciosos, los dos son iguales, con las mismas vidrieras. Aquí vamos, en el patio A, no se ve muy bien, estos dos barcos que vemos aquí, por ejemplo, este y este son... Decir que la construcción naval en el siglo XVIII, hasta en el siglo XVIII, se llevaba a cabo por carpinteros de Ribera. A ver qué veis. Madre mía, me queda muchísimo, no puedo explicar todo. Así que son las 7. Carpinteros de Ribera, que con unos planos y unos modelos, si ustedes me lo permiten y quieren seguir, yo sigo. Pero me queda más de una hora para terminar. Entonces, ¿perdón? Que dice que siga. Que siga. Se ha traído la cena. Es que yo me pongo a hablar y no termino nunca. Lo siento. Bien, la construcción naval, como dije, por carpinteros de Ribera, que con unos planos y unos modelos, no maquetas, lo presentaban en la casa de la contratación de la que ya hemos hablado. Y allí se decidía qué barcos se iban a construir. Hasta que en 1770 se crea el Cuerpo de Ingenieros de la Armada Española. Primer director, Francisco Gautier, Jean-François Gautier. Bien, a partir de ese momento los barcos se construyen con planos de ingenieros ya especializados en la materia, pues como Antonio de Gartañeta, Jorge Juan, que le vemos, no se ve bien ahí, Jorge Juan, Antonio de Gartañeta, Antonio Ulloa, en fin, especializados, ingenieros especializados. Y estos dos barcos que les he señalado eran con planos de Jorge Juan. Aquí vemos los arsenales, vemos los tres, el Ferrol, en el centro la Carraca y más adelante Cartagena. La alegoría que ven ustedes aquí en madera estaba en la Carraca, en Cartagena, en la Carraca,
en Cádiz, y dice en latín: recuerda, España, que tú dominaste el imperio de los mares. En este bonito patio, es que vamos a pasar un poco más. Miren, modelo este precioso barco, el Real Borbón, un barco espectacular con una escalera que tiene, que no sé si la veremos o no la veremos. Bueno, este es un navío, esto es un galeón, la Concepción, Nuestra Señora de la Concepción de las Ánimas. Es más bonito por el otro lateral, porque se ven los cañones, no por este, pero bueno, la Concepción, Nuestra Señora de la Concepción de las Ánimas, nave capitana de la mar Océano. Aquí en popa tenemos la imagen de la Virgen, precioso. Aquí vemos el Real Carlos, otro bonito barco. Aquí vemos el Santana, voy un poco más deprisa porque es que si no, el Santana, precioso barco. Bien, en el fondo vemos un repostero, que lo vemos un poco mejor aquí, el repostero de la Casa Fernán Núñez, precioso repostero, casi 9 metros por 7, de oro y seda. El original está hecho sobre una lona apresada, una lona turca apresada en la batalla de Lepanto. Este otro repostero es de la casa de Oquendo. Las vidrieras de los patios. Y aquí en esta última sala del siglo XVIII, donde está dedicada, entre otras cosas, a la marina científica, importantísima la marina científica, donde hombres como Jorge Juan Antonio Ulloa, que a ellos se les debe la medición del meridiano terrestre, Fiscar, que fue el que representó a España, presidente de la Comisión Española en París, para la medición del establecimiento del sistema métrico decimal. El panel que ven ustedes al fondo, están todas las expediciones importantes llevadas a cabo en el siglo XV, XVI, XVII. Y aquí vemos una bonita colección de instrumentos náuticos. Ponemos, por ejemplo, este cuadrante azimutal, el geodésico, utilizados por Jorge Juan, y el geodésico, no obstante, utilizados por Jorge Juan y Antonio Ulloa para la medición del meridiano terrestre, un reloj solar espectacular. La corredera de Barquilla. ¿Y por qué hablamos de la corredera de Barquilla? Porque miren ustedes, la latitud, como he dicho, con los astrolabios, la Anestilla, etcétera, se mide bien. La longitud era harto difícil. ¿Y cómo se medía? Pues mire, con esta corredera de Barquilla, cada metro se ponía un nudo, se iban poniendo nudos cada metro, y se tiraba por la borda. Aquí está el inicio, un propio cogía la corredera, iba soltando, poniendo los nudos, se tiraba por la borda, y con una ampolleta, un reloj de arena, se iba tomando el tiempo. Entonces, tanto tiempo, tantos nudos, y así tanta distancia, así como se medía la distancia, la longitud, hasta que aparece el cronómetro marino. Vamos, Jorge Juan, impresionante. La próxima exposición no se la tienen que perder, señoras y señores. Va a estar dedicada a este grandísimo marino, Jorge Juan. Aquí vemos una bandera importante de Carlos III, y esta es nuestra primera bandera, la tuvimos expuesta en el museo en el año 18. Importantísimas piezas de porcelana, dinastía Ming, procedentes ¿de dónde? Del Pecio de la nao San Diego. La nao San Diego, hay una sala dedicada a esto. La nao San Diego se hundió frente a las costas de Manila en el año de 1600, luchando contra quién? Contra los holandeses, los ingleses y holandeses. Bien, se ha rescatado después de 400 años, exactamente 398 años, se han rescatado, se ha sacado a la luz el Pecio, donde se han rescatado 1000 piezas de porcelana de la dinastía Ming. Esta preciosa porcelana, de un valor incalculable, 800 cañones, 14 tinajas, 800 tinajas, 14 cañones, tremendo. Importante tinajas, por ejemplo. Una mesa espectacular de piedras duras, de la Real Fábrica de Piedras Duras del Retiro. Esta mesa, una anécdota. Sobre esta mesa que estaba en el Palacio de Godoy, se dice que Murat firmó los fusilamientos del 2 de mayo, esa fiesta tan importante que hemos celebrado hace poquito en Madrid, con diversas actividades de todo tipo. Bueno, aquí vemos un navío precioso, el Santísima Trinidad,
vieron ustedes que estaba un poco en pañales antes, ¿no? Este precioso navío, Santísima Trinidad, construido en La Habana, 1689. Este navío, que tiene 3 puentes, escoraba mucho, pero luego mucho más cuando se le añade un 4.º puente, 130 cañones. Fíjense si este navío era tan grande para la época que nuestro gran escritor Pérez Galdós lo bautizó como el Escorial de los Mares, 60 metros de eslora. Cuando yo les hable del Juan Carlos I, acuérdense de este, para que vean la proporción, la grandeza del Juan Carlos I. Estos preciosos barcos, tenemos varios en el museo, son los barcos prisioneros, llamados prisioneros, porque precisamente están hechos por prisioneros. Estos prisioneros hicieron estos barcos con pelo natural de animal, con huesos de animal también, son preciosos. Bien, estamos en el siglo XIX ya, Este siglo XIX, que empieza con un desastre, nosotros hablamos de todo, y termina con 2. Empieza con Trafalgar y termina con 2, Cuba y Filipinas. Otra pieza importantísima del museo, el Barco de las Flores. Hemos puesto barco, eso ha sido el barco mío, Pido disculpas, he puesto una L por una F. Bien, Barco de las Flores, es un barco de marfil que la reina Isabel entregó al Museo Naval. Espectacular barco que está inspirado en el Feng Shui. Si ustedes se fijan, no sé si lo podemos apreciar, aquí vemos esta ventana en forma de pera, esta otra con forma de racimo de uvas, en fin. Es un barco muy bonito, de bajo bordo, más bien para navegar por aguas tranquilas, donde además se abatían los laterales, se podían unir otros barcos y se pasaba de uno a otro cuando las fiestas que se celebraban en este barco eran muy grandes y acogían más gente de la necesaria. Bien, el grandísimo José de Mazarredo, del que les hablé antes, espero que no se me hayan olvidado, importantísimo este hombre, un gran marino, una clarividencia tremenda. Bueno, y aquí vemos la fragata Numancia. En el siglo XIX, que comienza, ya digo, con un desastre, la Armada otra vez mala, hay que volver a resurgir de sus cenizas la Armada, surgen grandes acontecimientos. Primero, barcos de vapor, fragatas de hélice, blindaje en los barcos, iluminación en los barcos y un nuevo armamento mucho más grande y sofisticado. Vamos con, no sé si tenemos algún barco de vapor. Bueno, vamos con el blindaje de los barcos. La fragata Numancia, vemos que el blindaje va desde toda la eslora, de proa a popa, y 2 metros por debajo de la línea de flotación. Es el primer barco, la fragata Numancia, que se le pone en España iluminación, el primer buque electrificado y el primero que da la vuelta al mundo, blindado y electrificado. A bordo de esta fragata, don Castro Méndez Núñez cayó herido en las batallas del Callao. Otra pieza importantísima del museo, este precioso reloj. Este reloj, que es de oro y brillante, se lo regaló el que lo hizo, un gran relojero de León, Rodríguez Losada. Ustedes, cuando este año tomen las uvas, todos miramos a un reloj, ¿verdad? El reloj de la Puerta del Sol, ¿cierto? Bien, pues acuérdense ustedes de este reloj, porque el reloj de la Puerta del Sol es de Rodríguez Losada, el mismo que hizo este reloj, que se lo regaló a don Castro Méndez Núñez. ¿Qué uniformes? Bueno, no he hablado de uniformes, tenemos varios. Otra pieza importante del siglo XIX tenemos aquí, es las guerras cantonales, este bonito cuadro de Monleón, la defensa de la Carraca, donde las guerras cantonales comienzan Cádiz, Cartagena, etc. No podemos hablar mucho del siglo XIX. Aquí tenemos el patio B, y ahí terminamos. El siglo XIX, aparte de la fragata Numancia, del blindaje, la iluminación, los barcos de vapor, las armas, por ejemplo, como el cañón Trueba de González Ontoria, considerado la mejor pieza en esa materia en ese momento. Las minas de Bustamante, importantísimo, y por supuesto el Isaac Peral, el submarino, que no fue el primer submarino,
porque antes que él hubo otro de Narciso Monturiol, otro submarino más pequeñito. El de Isaac Peral fue el primer submarino de propulsión eléctrica, movido por dos motores de 30 caballos, eslora 22 metros, 3 de manga, 6 personas de tripulación y un torpedo a bordo. Tremendo. Se fue un submarino. Bueno, lo pueden ustedes ver, el submarino de Isaac Peral en Cartagena. Perdone que hable tan deprisa, pero es que quiero decirles todo y yo no quiero que se me vayan sin explicarles el final. Lo siento, empecé más pausada, pero ahora las prisas. El patio B. En este patio tenemos una preciosa colección de mascarones de proa. Aquí hablamos de la construcción naval del siglo XX. En el siglo XX desaparecen los mascarones de proa, desaparece el velamen, que esto queda solamente para buques de recreo. Los barcos que se construyen son mucho más grandes, más potentes, son cruceros, acorazados, cañoneros, destructores, torpederos, etc. Y también en el siglo XX, después del desastre de Cuba y Filipinas, la Armada tiene que resurgir gracias a 3 planes: Ferrandiz, 1908, Miranda, 1915, Cortina, 1922, también el arma submarina de García de los Reyes y el Servicio Nacional de Construcción Naval. Todo esto hace que en los años 20 del siglo pasado la Armada vuelva a surcar los mares con una potente flota, con barcos importantes. Y después, vamos a ver qué tenemos en este patio. Bueno, este es un mascarón gravina. Aquí vemos el Juan Sebastián del Cano. No les puedo hablar más de la construcción naval del siglo XX por falta de tiempo. Pero al final, si ustedes quieren, yo me quedo y les hablo de lo que quiero. No les puedo dejar de hablar de esta preciosidad, de esta maravilla de las maravillas. El Juan Sebastián del Cano, el buque escuela de la Armada Española, el buque que más veces ha dado la vuelta al mundo, 113 metros de eslora, incluido el Baupress, 113 metros de eslora, 13 de manga, 3.750 toneladas de desplazamiento, 2.400 metros de velamen. ¿Ustedes se imaginan al Juan Sebastián del Cano aparecer en la bocana del puerto de Cádiz tan majestuoso? Es que se te abren las carnes, espectacular. Tienen ustedes que visitarlo. Tienen que visitar cada vez que lleguen a un puerto y esté el Juan Sebastián del Cano, por favor, no dejen de visitarlo, porque se llevarán una de las mayores alegrías. Bien. Armas, como no puede ser de otra manera, tenemos muchísimas armas. Aquí una espada de corte preciosa. Tenemos vajillas, ya hemos visto, ¿verdad? Esta preciosa vajilla de pasajes. Esta vez no se lo voy a contar ahora, pero cuando vayan al museo, fíjense bien en esta vajilla, a ver si encuentran algo que les llame poderosamente la atención. Yo no le voy a decir qué es, ¿eh? Bueno, y vamos al final. La Armada actual, siglo XXI. Los barcos actuales de la Armada. Impresionantes, ¿verdad? Vamos con ello. Vamos a hablar. A ver. Los buques de aprovisionamiento, Tociño. 167 metros de eslora, 22 de manga, 17.000 toneladas de desplazamiento. Tienen un lema: yo no he venido a la Armada para ser servido, sino para servir. En un solo transbordo, señoras y señores, pueden transbordar 2 toneladas, 2, de líquido, sólido, combustible, armas, lo que sea. Bien, siguiente, Dédalo 2. Es un portaaviones que en 1988, introducido por el almirante Suances, en 1988 se le entregó como a los veteranos de guerra de Pensacola. He hablado de Pensacola, ¿verdad? A los veteranos de guerra de Pensacola se le entregó para museo, el siglo pasado, 1988. Vamos con los buques de asalto, anfibios, Galicia y Castilla. Buques de 165 metros de eslora, 23 de manga, llevan, como no puede ser de otra manera, una parte abajo para una parte inundable para tropas anfibias. Estos barcos han participado, por ejemplo, en la recogida del Prestige,
el huracán Denise, en los Balcanes, en los 2 terremotos de Haití, también, ahora con el COVID-19 han estado enfrente en Melilla, uno de ellos en Galicia, ha regresado de Turquía ahora. Hay que decir también que cuando nos invadieron Perejil, este señor de allá abajo, todopoderoso, ¿verdad? Bien, cuando nos invadieron Perejil, pues también mandamos a uno de estos. Y como Blas de Lezo, cuando le mandó Patiño, fue un poco atrás. Cuando Patiño manda a Blas de Lezo a conquistar Mallorca, fíjense ustedes la grandeza de Blas de Lezo. Le manda a conquistar Mallorca, cuando la flota de Blas de Lezo aparece en la bocana del puerto de Alcudia, Mallorca se rindió sin pegar un solo tiro. Esa es la grandeza de nuestros barcos, sin pegar tiros. Ahí, bien, de nuestra armada. Vamos con el siguiente. Príncipe de Asturias, un portaaviones espectacular. Este portaaviones tiene 195 metros de eslora, puede transportar 25 aeronaves y lo más importante que cuando se construye este portaaviones a finales de los años 70 del siglo pasado, España pasa a formar parte de los únicos 7 países del mundo capaces de construir un portaaviones de esta naturaleza. Pero es más, España se convierte en el primer y único país hasta ahora que fue capaz de construir un portaaviones igual para Tailandia. Fuimos los primeros, exportamos tecnología. Y vamos con la joya de la corona, de la Armada. El Juan Carlos I. El Juan Carlos I, construido en 2008, entregado a la Armada en 2010, más de 230 metros de eslora, 32 de manga, 27.000 toneladas de desplazamiento, 50 días de autonomía. Señores, esto es una ciudad puesta en el mar. 11 puentes, tremendo. Una cubierta de vuelo de 202 metros puede transportar 30 aeronaves, entre los Harrier, esos aviones de la Armada que despegan en vertical, que solamente en el despegue consumen el 25% del combustible. Tremendo. Bien, 800.000 horas de ingeniería, 3 millones de horas de trabajo, 5 radares, navegación aérea, superficie, control de helicópteros y aproximación de aeronaves. Hay que decir que la parte lleva un buque inundable, abajo, lógicamente, para tropas anfibias. Es un buque multipropósito, proyección estratégica, portaaviones, ayuda humanitaria y tropas anfibias, ¿no? Es un buque que lleva el material, el armamento mínimo indispensable para defensa, como los buques de la Armada, pero es un buque que tiene que ir escoltado por una fragata. También ha regresado de Turquía ahora, donde también estaba la fragata Blas de Lezo. Bien, la parte intermedia de este buque, esos 11 puentes que tiene, pues es la parte habitable. Vamos a resumir, pues cocinas, comedores, camarotes, salas de descanso, gimnasio para 30 personas, peluquería, laboratorio, rayos X, farmacia, 2 quirófanos, 4 camas de aislamiento, 8 de internamiento, 4 de aislamiento, 8 UCI, 12 de internamiento. Como tengo que resumir, a veces me atropello a mí misma, lo siento. Bien, este buque, la primera salida internacional que tuvo fue el 1 de mayo de 2018 para transportar una dotación de helicópteros, una dotación de 75 helicópteros de tierra hasta Kuwait, y desde allí esta dotación partía a Siria, Taji, para un apoyo en Siria en su lucha contra el Daesh. Hay que decir que esa dotación de helicópteros a tierra del Ejército de Tierra fue por primera vez mandada por una mujer, la comandante Gala Gallego. Es la primera vez que las Fuerzas Armadas ponen a una mujer en una operación de esta naturaleza. Y ya saben ustedes que las Fuerzas Armadas, la mujer en las Fuerzas Armadas entraron en el año 89. Primero con distinciones, algunas distinciones, sobre todo destinos, no podían estar en
temas de conflictos bélicos, etc., no podían estar en submarinos y ya a finales de los 90 la igualdad es total. Vamos ahora con la siguiente. Aquí vemos en los Reyes y vemos las fragatas españolas. Ah, lo olvidé decir. Pues vamos atrás. Esto es importantísimo. El Juan Carlos I, Australia, nos ha comprado uno. Y Turquía está allá. Las fragatas. Lo más importante de estas fragatas, que miden 147 metros de eslora, es el sistema de defensa que llevan. Sistema Aegis. Es un sistema que les permite defenderse de forma simultánea de 200 objetivos en un radio de 200 kilómetros. Impresionante. Noruega nos ha comprado 5 fragatas. Australia, la tecnología. Señoras y señores, estemos orgullosos de lo que somos, estemos orgullosos de la Armada, estemos orgullosos de lo que valemos. Exportamos tecnología, a ver si lo vendemos como debe ser. Bien, ¿y qué más decirles? Pues ya voy a terminar, creo que me ha ajustado un poquito ya la hora, son y 24. Voy a terminar diciendo, lamento haber ido un poco más deprisa, pero quería decirles todo lo que había almacenado en todas estas fotografías. Pero que sepan que esto es un aperitivo, un aperitivo de lo que ustedes pueden ver en ese maravilloso museo naval, el mejor museo naval del mundo. Y sin ninguna duda, seguro que sí. No, es que sí, es que es cierto. Porque yo no acostumbro a mentir. Esto se lo dejo a otros. Voy a terminar diciendo que la esencia y razón de ser de la Armada no ha cambiado a lo largo de los tiempos. Sus principios y valores originales permanecen, pero se ha ido adaptando a los tiempos modernos. Y hoy en día la Armada es una institución que, combinando tradición y modernidad, mira al futuro y con sus más de 27.000 miembros que la integran, entre ellos casi 4.000 mujeres, hace lo que siempre ha hecho y sabe hacer, que es velar por la seguridad de España y de los españoles en y desde la mar. Señoras y señores, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, pero yo espero verles nuevamente a bordo en esa maravilla de Museo Naval, que además yo creo que no les va a defraudar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Como he dicho antes, vamos a terminar con un poema dedicado al mar, un breve poema que nos va a dar citar Luis García Guardiola, y con eso pues finalizamos, ponemos el broche final a este acto. Gracias. Bueno, vamos a ver si... ¿Se me oye bien? Sí. Esto no sé si está Pues yo conectado. no sé, yo no lo sé. Ahora sí. Ahora está conectado. Sí. Yo no tengo tanto arte como ella para mantener el micrófono a la misma distancia que no de saltos. Bueno, me enviaba Nuria un poema de Nelly Morosini que parece ser, yo no lo sabía, estaba publicado en una revista sobre el mar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues voy a intentar leerla. ¿Se me oye por el micrófono al final? Bueno, es muy breve. Dice: mar eterno, mar espejo, mar espuma, mar misterio.
Mar que juntas con el cielo tu nostalgia, con el agua y con la arena. No me entregues tu secreto, déjame soñar, espejo, con tu fondo inalcanzable. No me cantes tu lamento, déjame escuchar tus voces con el viento descontento que te peina y te despeina. No me huyas, mar desierto. No quiero dejarte solo con tu cuerpo transparente, con tu vestido de novia, con tus quejas, mar valiente, con tus cadencias de magia que me llevan lecho adentro. No quiero dejarte solo con la luna que te abraza y te enamora. No quiero dejarte solo con el sol que te mira y adivina tu color. Mar eterno, mar espejo, mar espuma, mar